¿Ser perfeccionistas o no serlo? De esta forma calificamos o clasificamos dos tipos de personas. Por un lado están los exigentes o las exigentes, aquellos que son meticulosos en todas las cosas que hacen, y por otro lado parecen estar los conformistas, los que están conformes con su situación actual, los que no buscan más. La verdad es que en realidad esta categorización es un poco falaz, porque si observamos detenidamente a las personas, si llegáramos a conocerlos, veremos que todos somos perfeccionistas en aquello que nos interesa y conformistas en aquello que no nos interesa en absoluto. Por ejemplo, una persona que no entiende ni jota de lo que es deportes, se conforma con sus habilidades limitadas, pero es muy perfeccionista, por ejemplo, tal vez en su trabajo como diseñador o músico. Una persona tal vez es detallista en, por ejemplo, los centavos que son gastados en el comercio, pero poco se preocupa, por ejemplo, con tener una mejor ortografía. En el pasaje de hoy, Pablo se está enfrentando a los perfeccionistas de la ley. ¿Y qué quiero decir cuando digo que son perfeccionistas de la ley? Básicamente son aquellas personas que se creen o que creen que la ley debe cumplirse de manera completa en miras de alcanzar ni más ni menos que la salvación misma. O sea, estas personas están muy preocupadas por la salvación. Quieren realmente estar asegurados de que su eternidad está en los cielos y no en el lago de fuego que nunca se apaga. ¿Qué pasaría si la iglesia tuviésemos más personas que se preocuparan por su salvación? ¿Qué pasaría si el mundo tuviese más personas que estén preocupadas por la salvación de esta forma? Tal vez tendremos más personas buscando a Cristo, la iglesia estaría mucho más revitalizada, digamos, en cierta forma. Ahora, si están entonces preocupados por la salvación y si Cristo parecería estar en cierta manera en sus vidas, entonces ¿cuál es el problema que tenemos? El problema que tenemos en este pasaje y en este libro de Gálatas es que ellos quieren agregarle a la salvación de Cristo las obras de la ley. Hay que cumplir con los rituales prescritos en el antiguo pacto. Si lo contextualizáramos hoy día, aparte de creer en Jesús, tal vez agregaríamos a que hay que sacrificar animales, tal vez no abrir los negocios sábados o domingos, hay que diezmar sí o sí, o de lo contrario no alcanzaríamos la salvación, nos falta. Tengamos en cuenta el contexto, quiénes son aquellas personas que arguyen estas cuestiones. O sea, toda su vida giró en torno a la ley de Moisés. Toda su vida intentaron ser, entre comillas, perfectos ante Dios y cumplir con los requerimientos que está en la ley. Los judíos, aparte de la ley, tenían estas interpretaciones de la ley, que fueron traducidas algunas en lo que sería la Mishnah o el Talmud. Todas estas prescripciones decían, por ejemplo, cuántos pasos uno podía llegar a hacer el sábado en miras de que no fuese trabajo y por ende no se estuviese incumpliendo con la ley. Pablo lo que hace es refutar el pensamiento de que tenemos que agregarle cosas a la salvación de Cristo. Tajantemente dice en el versículo 11 que desde luego es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo por la fe vivirá. No por la perfección de la ley, no por el cumplimiento perfecto de esta, sino por la fe en Cristo Jesús. Y esto añade en el versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Deuteronomio 21, 22 al 23, ciertamente habla de que todo aquel que es colgado en el madero es maldito por Dios. En este caso entonces Pablo nos está diciendo que el maldito por Dios no es ni más ni menos que la segunda persona en la Trinidad, Jesucristo. Como dice un teólogo, no es que por estar colgado sos maldito, sino que estás colgado porque sos maldito ante Dios. Y este es el poder del Evangelio. No fuimos perfectos. Nunca lo seremos. Nunca en esta vida por lo menos podremos hacer todo bien delante de Dios. Pero para que no perezcamos en nuestra maldición merecida, Cristo es el que cargó ese rótulo de maldito. Es el que cargó con ese peso, esa maldición, no por error propio, pecado propio, sino por el nuestro. Y este es el mensaje poderoso de la salvación. Cualquiera que añade a esta salvación algo más, está ofendiendo grandemente a Dios. Ante estas cosas me pregunto dos cuestiones. ¿Por qué seguimos exigiendo la perfección?
Digo esto respecto, por ejemplo, a los demás, porque constantemente miramos los errores del ajeno, señalamos y criticamos sin piedad, matamos con la lengua tanto de frente como a la espalda del acusado. La iglesia es la casa de los ex malditos. Nadie era perfecto, pero en Cristo somos restaurados, somos perdonados. Y me pregunto por qué seguimos acusándonos y criticando al otro como si nosotros siempre hubiésemos sido perfectos. Por otro lado, ¿por qué no nos perdonamos a nosotros mismos nuestras propias imperfecciones si ya Cristo nos perdonó? ¿Por qué ante el mínimo error que cometemos nos estancamos en la fe y rechazamos todo consuelo divino porque creemos no merecer el perdón de Dios? Debemos reconocer nuestra imperfección pasada y presente no para estancarnos, sino para crecer en la fe. Tanto en la relación con el prójimo como en mi relación personal con Dios, salimos adelante por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Lo segundo, ¿por qué ignoro la gracia de Cristo? De imperfectos a perfectos en Cristo implica que ya no tenemos error, sino que tenemos ahora, que fuimos aceptados por Dios. O sea, no implica que ahora estemos faltos de error, que seamos perfectos, sino que fuimos aceptados ante el Creador de los cielos y la tierra. Si la gracia ha sido tan grande, ¿por qué volvemos a nuestra vida pasada como si la cruz de Cristo no haya significado para nada? La gracia de Cristo abolió toda ley, pero no nos exime de seguir amando a Dios. Al contrario, la gracia de Dios nos empodera para poder amar a Dios de todo corazón. Entonces sí, respetamos el día del Señor, no porque agrego algo a mi salvación o a mi fe, sino porque le entrego a mi Dios este día. Reconozco quién es Él, reconozco su salvación. No diezmo porque me quiero ganar la salvación o el favor de Dios, sino porque amo a Dios con mis posesiones. Vivo para Cristo porque no ignoro de su gracia inmerecida. Hay una promesa que Dios nos hace a nosotros en Cristo Jesús de que nosotros no somos malditos. Más aún, nuestra imperfección ha sido perdonada, nuestra maldad ha sido limpiada. Firmes en esta convicción, caminamos a paso firme el camino de esta salvación recibida por gracia, compartiéndola con gozo y alegría con mis hermanos y mis hermanas de la fe, igualmente imperfectos e igualmente salvos, por gracia en el amor común que tenemos de nuestro Dios Padre. Que el Señor les bendiga hoy también.